Transgénicos. Seguramente has oído hablar de ellos, pero ¿sabes qué son con exactitud? ¿Conoces cuáles cultivos hay en Colombia? ¿O sus implicaciones sobre las comunidades indígenas y campesinas? Los transgénicos son organismos que han sufrido un proceso de manipulación genética, el cual consiste en la introducción o eliminación de determinados genes mediante técnicas modernas de biología molecular, con el fin de producir fenotipos de interés. El desarrollo de esta tecnología comenzó a principios de 1980 y desde ese entonces estuvo fuertemente ligada a la agricultura. Su implementación fue promovida bajo la preocupación por abastecer la gran demanda alimenticia resultado del crecimiento poblacional. Los principales cultivos transgénicos a nivel mundial son la soya, el maíz y el algodón. Según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, ISA por sus siglas en inglés, las hectáreas de soya totales cultivadas equivalen aproximadamente a 121.5 millones, de las cuales el 77% corresponden a variedades transgénicas. En segundo lugar, tenemos al maíz, que a pesar de contar con más hectáreas cultivadas que la soya, tiene un porcentaje menor correspondiente a transgénicos. Y finalmente se encuentra el algodón, con las cifras que podemos observar en la tabla. Sin embargo, cabe aclarar que existen más alimentos genéticamente modificados que son cultivados actualmente, como la canola, remolacha, papaya, piña y manzana. Las características que presentan los cultivos comercializados son la tolerancia a herbicidas y o la resistencia a plagas. Demos un vistazo a su evolución histórica. La expansión de los cultivos transgénicos ha sido vertiginosa. Para el año 1996 se tenían 2.3 millones de hectáreas en el mundo con este tipo de cultivos. 3 años más tarde se sembraron 40 millones de hectáreas y se estima que en el año 2017 la cifra era de un total de 189.8 millones de hectáreas cultivadas. En Colombia, el primer transgénico aprobado fue el clavel azul en el año 2000. Esta especie ornamental se cultiva en la sabana de Bogotá y es destinada a la exportación. 3 años después se aprobó el cultivo de algodón modificado genéticamente. En el 2007 el maíz y en el 2010 la soya transgénica. Adentrándonos en el contexto nacional colombiano, resaltamos inicialmente que aunque Colombia posee la segunda mayor biodiversidad de especies vegetales silvestres y cultivadas, con cerca de 45.000 especies, las ventas se concentran principalmente en el algodón y el maíz, alcanzando los 182 millones de dólares en ingresos por las cosechas de transgénicos entre 2002 y 2016, según el ISAA. En Colombia, el mercado de semillas comerciales es controlado en un 50% por tres grandes empresas internacionales, Monsanto, DuPont y Syngenta, siendo tal el impacto de Monsanto en el sector agrícola colombiano que la venta de sus semillas transgénicas de maíz, soya, arroz y algodón abarcó los departamentos de Córdoba, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Nariño y los Llanos Orientales y el Meta. De acuerdo con el grupo Semillas, los cultivos de maíz transgénico se ubican sobre todo en la región Caribe y en la región central, así, en cifras aproximadas, en Bolívar con 86.000 hectáreas, Córdoba 31.000, Cesar 28.000, Magdalena 27.000, Guajira 17.000, Tolima 19.000, Huila 18.000 y Cundinamarca y Arauca con 16.000 cada uno. Así, debido a estos cultivos y de acuerdo a un estudio diagnóstico realizado por la campaña Semillas de Identidad entre 2010 y 2013, se encuentran en riesgo de contaminación genética y de extinción los maíces nativos y criollos que conservan las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas donde se siembran grandes áreas de maíz transgénico, encontrando que de 495 variedades criollas existentes, solo el 86% son abundantes, 160 están escaseando y 48 ya están perdidas, perdiéndose numerosas variedades de los cultivos básicos como maíz, frijol, yuca, papa, plátano, arroz, ñame, tomate, frutas, entre otros.
De esta manera, el área de cultivos tradicionales ha disminuido en las últimas 2 décadas debido a factores como la introducción del maíz transgénico, las importaciones masivas de maíz con precios por debajo de los costos de producción nacional luego de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, el desestímulo de las economías locales y al poco apoyo del gobierno a la producción nacional del maíz. Aunque algunas normativas como la Ley 165 del 94 y la Ley 740 del 2002 solicitan contar con el conocimiento ancestral de las prácticas de las comunidades indígenas y realizar un examen previo sobre los impactos ambientales, económicos y sociales de la introducción de cierto organismo genéticamente modificado, el Grupo Semillas afirma que ciertos procesos preliminares no se están llevando a cabo, citando por ejemplo que para la aprobación del decreto 4525 y la liberación de diferentes variedades de semillas transgénicas, el Estado colombiano no consultó a los pueblos y comunidades afectadas. Y denuncia en 2018 que aún después de 10 años de haber autorizado las siembras comerciales de maíz genéticamente modificado, el Estado no ha implementado medidas positivas de protección de la cultura, la biodiversidad y las semillas criollas de las comunidades indígenas y campesinas, así como para proteger el patrimonio genético de la nación y la salud del pueblo colombiano. Entre las peticiones que sugieren al gobierno durante el paro nacional agrario en agosto de 2013, los campesinos exigían la terminación de la resolución 970 de 2010 del ICA, que obligaba a los campesinos a adquirir semillas transgénicas patentadas por las empresas con el fin de proteger la propiedad intelectual. Esto argumentado por la ruptura de las prácticas ancestrales de siembra por las nuevas técnicas necesarias para cultivar los nuevos tipos de semillas genéticamente modificadas, por la baja productividad que presentan y por la resistencia que están adquiriendo las plagas a los transgénicos. Así, se decidió reemplazarla por la resolución ICA 3168 de 2015. A pesar de que la nueva resolución aclara que las semillas criollas y propias podrán ser de libre producción, surgió la inconformidad sobre este lineamiento acerca de la comercialización de semillas certificadas, ya que esto significa que las comunidades locales solo pueden comercializar sus semillas criollas si están registradas. Además, estipula que los agricultores podrán reservar el producto de su propia cosecha solo en los casos del arroz, algodón y soya, dejando por fuera los cultivos de maíz, papa, sorgo, entre otros. También se ha denunciado que aunque el proceso de aprobación de organismos genéticamente modificados con fines agrícolas recae sobre el ICA, el cual debe realizar la evaluación del comportamiento agronómico de la variedad modificada, de las plagas, de las especies silvestres y el área de cultivo de organismos genéticamente modificados, y debe establecer la distancia entre los cultivos genéticamente modificados y los criollos, algunos agricultores han afirmado que el ICA no hace los respectivos seguimientos ni antes ni durante el cultivo. Y además, el Grupo Semillas expone que el ICA no ha adoptado medidas para evitar el flujo genético entre los maíces genéticamente modificados y los criollos, y ni siquiera tiene adecuado control sobre sus propios procesos de certificación, pues en pruebas de campo se ha encontrado que se venden semillas de maíz certificadas como no transgénicas que en realidad están contaminadas con transgénicos, lo que significa que los agricultores que no quieren vender maíz transgénico en su finca no pueden tener certeza de que las semillas de variedad convencional que compran no estén contaminadas, e incluso podrían terminar contaminando las variedades criollas que aún conservan en sus comunidades o regiones. Refiriéndonos a la situación vivida en el 2013 en el Espinal Tolima, se expone que se sembraron alrededor de 8.000 hectáreas de maíz transgénico de las empresas Pioneer DuPont y Monsanto. Sin embargo, debido a la mala calidad de las semillas, la cosecha del primer semestre de 2014 fracasó para la gran mayoría de los agricultores, y más de 180 de ellos, ubicados en el Espinal, el Guamo y el Valle del San Luis, tuvieron pérdidas de entre 2.5 y 3 millones de pesos por hectárea. Esas pérdidas se debieron a factores como el precio de las semillas genéticamente modificadas, que son 5 veces más costosas que las no genéticamente modificadas. Las mazorcas tuvieron mala germinación, pues solo llenaron el 40 al 60% de los granos. La tecnología de las semillas no controló bien las plagas y se requirió el uso de insecticidas adicionales y fungicidas. Sin embargo, a pesar de las denuncias que hicieron los agricultores a las empresas, el ICA no se pronunció y tampoco sancionó a Pioneer DuPont y Monsanto. E incluso los 300 llegaron a culpar de las pérdidas a factores ambientales o climáticos y al mal manejo agronómico de la tecnología genéticamente modificada por parte de los agricultores.
Finalmente, cabe destacar que la introducción de cultivos modificados ha incidido en la pérdida de frutos tradicionales que funcionan como valor estético y religioso para las comunidades indígenas, afectando fuertemente la cultura en torno al maíz en los pueblos Cadmensá, Nasa, Guambianos, Inga, Yanacona, Arhuacos, Cogis, Pastos, Embera Chamí y Pijaos. Así, a partir de la preocupación de las comunidades indígenas por la posibilidad de que sus semillas criollas se contaminen con los maíces transgénicos, en 2005 se declara como primer territorio libre de transgénicos el pueblo zenú de San Andrés de Sotavento, ubicado entre Córdoba y Sucre, que conserva 27 variedades criollas de maíz. Desde entonces se han declarado territorios libres de transgénicos 6 resguardos y 2 municipios, ubicados en Córdoba, Sucre, Caldas, La Guajira, Huila, la Sierra Nevada de Santa Marta y Nariño. Estos territorios surgieron en 2005 como una estrategia desde la campaña Semillas de Identidad para formar la defensa frente a la siembra con organismos genéticamente modificados de sus territorios, de sus semillas criollas, sus sistemas tradicionales de producción y su cultura alimentaria, entendiendo la diversidad de las semillas como un bien común, un derecho y un patrimonio de los pueblos. Sin embargo, es importante seguir trabajando para el reconocimiento de este derecho de autonomía para el control territorial, del cual carecen los campesinos hoy en día según la Constitución y las leyes nacionales, con muy pocas excepciones como las llamadas zonas de reserva campesina y distritos agrarios, donde se reconocen algunos de esos derechos, pero de manera mucho más limitada que en el caso. A pesar de que el principal objetivo de desarrollo de la biotecnología vegetal se basa en mejorar las condiciones alimentarias del ser humano y disminuir el impacto negativo de pesticidas e insecticidas sobre el ambiente y la salud de la población, un gran número de agricultores expresan su inconformidad con la siembra de las semillas genéticamente modificadas en vista de las bajas producciones, el alto capital de inversión y a las consecuencias ambientales y sociales que éstas conllevan. Uno de los principales problemas es la pérdida de diversidad agrícola. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, se ha perdido alrededor del 75% de la diversidad agrícola en todo el mundo, y en Colombia específicamente se han perdido cultivos tradicionales de maíz, yuca, arroz, tomate, frijol, papa y algunos tubérculos. También se da la pérdida de costumbres tradicionales en la forma de cultivo, en vista de que las mismas empresas que diseñan y desarrollan las semillas transgénicas son las encargadas de establecer sus propios mecanismos de siembra, impidiendo que se den las prácticas ancestrales de cosecha por parte de comunidades indígenas y campesinas. Asimismo, el uso de estas semillas genera problemas ambientales como el aumento de resistencias contra plaguicidas y la contaminación genética de cultivos cercanos por la polinización cruzada. Algunas de estas semillas tienen intrínseca la cualidad de ser resistentes a herbicidas y otras hacen que se reduzca el uso de estos agroquímicos. Sin embargo, Reyes, Chaparro y Ávila argumentaron que aunque se usen menores cantidades de producto, las dosis son muchísimo más altas, produciendo así los óxidos nitrosos y fosfatos que contribuyen al aumento del efecto invernadero. Si bien el ICA recomienda cultivar mínimo a 300 metros de distancia entre cultivos naturales y cultivos transgénicos, los autores han comprobado que el polen viaja entre 4 a 4,5 kilómetros a través del aire, logrando alcanzar a contaminar los cultivos cercanos, ocasionando la transferencia de genes. Finalmente, otro punto controversial es el efecto que tiene el consumo de alimentos transgénicos sobre la salud. Y uno de los grandes opositores a los organismos modificados genéticamente, Jeffrey Smith, afirma que pueden llegar a producir tumores, cáncer, alergias, alteraciones del metabolismo y mutaciones. No obstante, ninguno de los aspectos mencionados anteriormente fueron confirmados por la OMS, salvo la posible alergenicidad y la transferencia de genes. La mayoría de personas tienen conocimiento únicamente de los transgénicos vegetales destinados al consumo. Sin embargo, desde hace algunos años, científicos han desarrollado posibles transgénicos animales, no solo destinados al consumo, sino también como herramientas biotecnológicas que mitigan impactos ambientales negativos. El primer ejemplo son los zancudos transgénicos creados en Panamá, con el propósito de disminuir el crecimiento exponencial de la Aedes aegypti, el cual es un vector de enfermedades de gran impacto en la salud pública. El segundo ejemplo es el salmón AquAdvantage, el cual se originó debido a que la acuicultura se ha visto afectada por diversos factores ambientales y sociales como el aumento constante de la población humana, la contaminación de numerosos cuerpos de agua, el cambio climático y las prácticas pesqueras insostenibles. Es por eso que se ha hipotetizado que para el año 2050 las reservas mundiales de productos alimenticios provenientes del mar habrán colapsado por completo.
Buscando una solución, la empresa canadiense creó, hasta el momento, el único animal destinado al consumo aprobado por la FDA en 2015 en Estados Unidos y Canadá. Se trata de un salmón modificado que crece más rápido en menor tiempo y sin necesitar grandes cantidades de comida. Esto es posible mediante la agregación de dos genes. El primero, un gen de la hormona del crecimiento del salmón Chinook, y el segundo, un gen de activación del pez faneca, encargado de hacer que los animales coman durante todo el año y no por temporadas. A pesar de los beneficios que brinda este nuevo salmón transgénico, muchas personas están en contra de su comercialización, ya sea por el miedo al posible escape de un individuo que desencadene el entrecruzamiento entre salmones silvestres y transgénicos, por los posibles errores que pueden presentarse al modificar los genes del animal, por ser considerado un procedimiento antinatural, y el argumento en contra de mayor peso, la falta de estudios a futuro de las posibles consecuencias que trae el consumo de este salmón. Ahora vale la pena preguntarse, ¿la problemática derivada de los transgénicos afecta al médico veterinario y su ejercicio profesional? La respuesta es sí, desde varios ángulos. El médico veterinario juega un papel importante en garantizar la seguridad e inocuidad alimentaria. Además, puede participar de manera directa en el desarrollo biotecnológico de estos organismos. Hace parte de su accionar profesional el participar en la creación de políticas de salud pública, orientadas a permitir el intercambio seguro entre los países de alimentos de origen animal que han sido modificados genéticamente. Asimismo, puede contribuir a los debates sobre políticas asociadas con la supervisión de la ingeniería genética, tal como se aplica en animales y plantas. Finalmente, es imprescindible un aprendizaje mutuo entre los médicos veterinarios y los campesinos. Son ellos quienes realmente poseen la experiencia sobre el manejo de cultivos y las posibles ventajas o desventajas que tiene el uso de semillas transgénicas sobre sus tierras. Por esto, solo bajo el reconocimiento de sus visiones, junto con el contexto científico, se pueden tomar decisiones acertadas sobre la aplicación de los organismos modificados genéticamente.